Ni bien posesionado su flamante rector, la Universidad Andina, Simón Bolívar, ha entrado en un nuevo impasse con el gobierno, o al revés, el gobierno ha entrado en un impasse con la Andina, que alista un pronunciamiento al gobierno sobre las reformas a la Ley de Educación Superior aprobadas por los señores legisladores de Alianza País. Parte de los cambios se relacionan con el financiamiento a instituciones justamente como la Andina y la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo. No más preámbulos y nos honra con su presencia el doctor Jaime Breil, es el flamante rector de la Universidad Andina, a quien lo escuchamos públicamente y por esto su presencia muy oportuna, lo escuchamos muy preocupado, lo escuchamos inclusive cuestionador de un elemento que viene a significar casi la definición del futuro de estas instituciones de educación superior, la Andina y la Flaxo. ¿Por qué? Porque tienen un aporte, tienen un financiamiento estatal que aparentemente está en peligro, doctor Breil. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por venir, por aceptar esta invitación. Félix, por supuesto que acudo con placer a esta invitación y le agradezco por su preocupación y este importante medio. Gracias, doctor. Aprovecho la oportunidad para hacerle un saludo a usted y al personal de esta importante radio navideño, afectuoso. A usted también, doctor, que le vaya de lo mejor en esta responsabilidad que prácticamente se está inaugurando. ¿Por qué la preocupación, doctor, frente a lo que está pasando con las universidades? Mire, yo quiero dejar como premisa algo muy importante. A ver. Nosotros como colectivo pusimos toda nuestra energía en un espíritu y en una actitud de paz. Nosotros estuvimos siempre en un proceso de dialogar, jamás estuvimos en una beligerancia ni en ninguna oposición. Por tanto, creo que es importante y creo que en función de eso hay todavía un espacio, si es que hay un margen para una decisión desprejuiciada y sensata, todavía hay un margen para un veto del Ejecutivo a este intento de incorporar unas reformas que son, como voy a analizar, muy negativas para el país, para los estudiantes de este país, para los egresados de otras universidades públicas que quieren una educación de posgrado de alta calidad y que no van a poder, si se destruye a la Flaxo y a la Andina, y a las condiciones que tenemos ahora para poder ofrecer lo que estamos ofreciendo, vamos a afectar a los estudiantes a nivel de todo el territorio. ¿Los posgrados en el país en riesgo? Claro que sí, porque vea, si uno analiza la oferta de posgrados real y concreta y viable actual, las ofertas de Flaxo y de la Andina son las más importantes, sin duda alguna, en los campos críticos de desarrollo del país. Y si hay un malestar ahora en las universidades, en los estudiantes de las universidades, de las grandes universidades del país que buscan una educación de alto nivel de posgrado, es precisamente porque ven que si se afecta el sistema de posgrado de estas dos grandes universidades, yo creo que va a haber una consecuencia muy negativa. Yo quisiera analizar por qué. ¿Cómo no? ¿Por qué está en riesgo justamente eso, doctor? Digámoslo de los términos y de la forma más sencilla, por favor, porque inclusive esto atañe elementos técnicos que a veces, con todo respeto, no llegan al gran público, pero usted con su talento, doctor, seguramente lo puede simplificar para que quede clarísimo. ¿Por qué está en riesgo esto, doctor? ¿Qué es lo que sucede? A ver. Nosotros como universidad ofrecemos a los estudiantes egresados de las universidades públicas, decía, por ejemplo, de nuestro estudiantado, más del 60% son cuadros técnicos y mandos medios del sector público. Son estudiantes de clase media, la mayoría de ellos de modestos ingresos, que se forman en un nivel de excelencia de posgrado. Okay. No podrían acceder a ese tipo de educación de esa calidad si es que no existiera estas dos universidades que ofrecen, primero, esa oferta concreta de los posgrados, y segundo, a los costos y con el sistema de beneficios y becas que tenemos. ¿Por qué entonces? Y además, a un modelo de universidad que está construida, diseñada en función de las necesidades objetivas, concretas, prácticas del país. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en este proyecto de reformas vemos algunos grandes problemas. Primero, es un paquete de carácter inconstitucional. Viola el principio básico que se estableció en la Constitución en su artículo 355, que garantiza la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica sin restricciones a las universidades,
y que prohíbe al sector ejecutivo retener o, digamos, privar a las universidades de sus rentas y asignaciones presupuestarias, retardar transferencias, ni clausurarlas, ni reorganizarlas. El espíritu de esto era proteger a las universidades para que operen, claro que con un sentido de responsabilidad. El mismo artículo establece que las universidades deben tener una rendición de cuentas y una responsabilidad ante el país por lo que hacen. Efectivamente, como siempre lo hemos hecho, así es. Pero responsabilidad y rendición de cuentas de la universidad es algo muy distinto a que se imponga un sistema coercitivo de imposiciones, un dogal de control de las universidades y en el sentido de ilegalidad de que con estas reformas, desde una ley sin competencia, se pretenda modificar los principios jurídicos constitucionales, como el que estoy mencionando, las normas y acuerdos internacionales. Es decir, que hay un tema de ilegalidad grave. ¿Se pretende controlar a las dos universidades, dice usted? Es decir, o a todas las universidades. ¿Qué significa el desmantelamiento de la planificación académica exitosa que hemos tenido? ¿Qué significa y por qué se pretende desmantelar? Yo creo que la implicación sería, no sé si la intencionalidad, supongo que sí, pero bueno, el efecto del tipo de normas es instaurar un régimen de control coercitivo donde se establecen 11 obligaciones que rebasan los principios de rectoría y respetando la jerarquía normativa del derecho público internacional y sobredimensionando mecanismos de control. Se sobredimensiona mecanismos de control. Por ejemplo, práctico, doctor. Faculta la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos y crea, digamos, justificaciones o pretextos para esa suspensión que significa algo muy, muy serio, porque implicaría que la universidad en estos 11 elementos que se establecen en el caso de Flaxo y nosotros, al establecer una serie de prohibiciones, dejamos de tener ya prácticamente una autonomía en el diseño, en el uso del administrativo financiero. Amenazada esa autonomía. Segundo elemento muy, muy importante, que es muy serio y tiene un efecto para los estudiantes del país entero, es que se trae una centralización y control político del sistema de becas. Es decir, hay una politización del sistema de becas, porque hay una definición vertical externa de la asignación de becas, es decir, la asignación de becas dejaría de ser un instrumento de planificación académica universitaria para constituirse en un instrumento de distribución de becas político externa a la universidad, con lo cual perderían su derecho a acceso los estudiantes, muchos estudiantes, que en la planificación académica que la universidad establece, cuotas por regiones, por campos, por urgencias de problemas nacionales, por necesidades de investigación del país, las becas pasarían a estar centralizadas con un criterio político y seguramente, y como pareciera apuntarse, limitadas en su número. ¿Centralizadas en manos de quién o de qué? Del Ejecutivo. O sea, sería la Autoridad Nacional de Educación Superior, del CES, que establecería cómo se asignan, bajo qué criterios, por ejemplo, de pertenencia. Los sistemas de becas se reducirían a criterios de disponibilidad del Ejecutivo en el momento y de pertinencia establecidos desde el Poder. El Poder establecería la pertinencia o no de cierto tipo de becas, establecería la disponibilidad o no, y no estaría esta garantizada por un fondo estable, seguro que las universidades tengan para planificar, como hemos estado haciendo, adecuada y eficientemente este gran servicio, que al dejar de darse va a afectar a los estudiantes de todo el país, de todas las provincias que tienen a las universidades. Para tener más claro esto que usted nos está explicando, y ya estamos entrando en cuestiones muy, muy complejas, ¿con cuánto le aporta anualmente el gobierno a la Andina, a la Flaxo? La universidad, en el caso de la Universidad Andina, un poco más del 50% de nuestro presupuesto está dado por el sector público, que significan, digamos, 17 millones aproximadamente nominales, que no, obviamente en estos últimos tiempos no se han cumplido, no se han entregado de forma completa. Y el resto es autogestión, de tal manera que frente al uso de esos recursos hay una normativa que nosotros cumplimos rigurosamente y
el tema es que con las reformas que se están planteando, se crean impedimentos para que nosotros podamos hacer incluso una gestión autónoma de la autogestión que nos permita complementar procesos académicos o complementar incluso recursos para los beneficios sociales y laborales de nuestro personal. Esta parte, dicho en otras palabras, doctor, quizás y con todo respeto más sencillo, ¿qué es lo que les impiden en este punto? Pues, por ejemplo, si nosotros empezamos a tener si nos ponen un tope, por ejemplo, si nosotros con nuestra normativa, la normativa de la LOES actual establece un techo para las remuneraciones. Nosotros ese techo lo cumplimos dentro de los fondos nacionales, pero nosotros podemos utilizar los fondos de autogestión para hacer una mejora en la remuneración del personal para que puedan tener una condición de facilidades para sus posgrados, para su capacidad. ¿Se elimina la autogestión? Es que se está prohibiendo, se está poniendo un techo, la reforma pone un techo y dice, se prohíbe pagar más que lo que establece la LOES. Entonces, eso significa que nuestras universidades no podrían, en este caso, establecer un complemento con sus fondos de autogestión que permitan lograr estándares, acceso a ciertos recursos humanos, beneficios de capacitación, etcétera. Creo que esto sea una dedicatoria a mí, o que a mí como rector, como persona, como docente universitario, se me esté dedicando nada. Yo, al contrario, he tenido una postura de diálogo, de tal manera que más bien podría ser un puente de solución de un impasse, que no es un problema de la Andina, es un problema nacional. Por eso yo creo sinceramente que sí podremos, ojalá en el país, recuperar un nivel de sensatez y que se sincere el proceso al punto de que se protege estas universidades. Volvemos con más aquí en las dos frecuencias de Municipal.